Buenas tardes, mi nombre es Laura Valentina Tavares Cardona y el día de hoy les voy a hablar sobre el plagio académico. Vamos a llevar un orden para la realización del tema y lo podamos entender con más claridad. Primero vamos a decir su concepto, las causas del plagio, su tratamiento, cómo evitarlo y una conclusión. Entonces comencemos. El plagio académico es copiar las ideas de otros y hacerlas pasar como nuestras, es decir, copiar obras, fragmentos de textos y hacerlas pasar como si fueran ideas de nosotros mismos. Las causas del plagio pueden ser demandadas, ¿cierto?, por sus autores originales. También otra causa de esto es la limitación como tal de nuestros pensamientos, porque nos estaríamos copiando de las ideas de otros y no estaríamos motivando o practicando, ¿cierto?, ese saber en nosotros de pensar y opinar sobre determinado tema. Y la otra sería pues la falta de ética como tal de nosotros, ¿cierto? Por hacer este tipo de cosas, desde coger, digamos, así sean pocas palabras de otra persona, o sea, tomar esas ideas de otras personas y hacerlas pasar como de nosotros. Pues actualmente las universidades trabajan mucho, ¿cierto?, con este tema, en el de evitar de que los estudiantes pasen trabajos copiados. Entonces algunos tratamientos que le dan son como la implementación de aplicaciones que pues ayudan a detectar si el trabajo es propio o qué porcentaje se tomó de determinado sitio, ¿cierto? O de determinado libro o en fin, o de determinado autor. Entonces, la universidad trata, pues, digamos, este es uno de esos puntos, o el otro es en que los estudiantes siempre tengamos en cuenta aprender a parafrasear y las referencias. Entonces, pues, el método que yo creo pues más eficiente para evitar el plagio es siempre ser originales, ¿cierto? Siempre que todos los trabajos lleven nuestro sello y obvio podemos buscar en muchas fuentes, ¿cierto? Y para tener como una idea más sobre el tema, pero no copiar y pegar de cierto trabajo, de cierto tema y presentarlo así, ¿cierto? Porque esto pues estaría diciendo mucho no solo de nuestro desempeño académico, sino de nosotros como personas. Y como último, pues la conclusión que saco del tema es que debemos aprender a referenciar y parafrasear para no cometer este tipo de plagio, ¿cierto? De que aprendamos a desenvolvernos mejor en los determinados temas y a opinar más y a tener unas opiniones más extensas sobre el tema que estamos estudiando o el tema que estamos tratando. Muchas gracias.